Hola profesora, sí, acá en Conce tenemos un mega temporal, hay viento y lluvia y se me ha cortado la luz 2 veces desde que llegué. Así que si desaparezco es porque no tengo luz. Vale, grabaremos la clase por si acaso. Ya, muchas gracias profesora. Bueno, vamos a continuar con esta síntesis que estábamos viendo esto del aprender, el cambiar, pero el cambiar en cuanto a lo que estamos siendo, ¿no? Y tener un poco de conciencia de esos cambios. Revisamos dos de los objetivos, eh, no solamente de este módulo, sino del magíster mismo. Hoy vamos a revisar dos más y el próximo lo vamos a revisar el sábado, ¿ya? Y para el sábado tienen que pensar y reflexionar en una experiencia que aportar a la clase. Puede ser laboral o puede ser de la vida cotidiana, ¿no? Eh, una invención sería. ¿En qué sentido invención? En el sentido de que frente a una situación hacemos algo que nosotros, ni siquiera nosotros pensábamos que podíamos hacerlo, que es nueva para nosotros, a pesar de que la estamos haciendo nosotros, ¿ya? Pero es algo que se produce en esta interacción, en esto que decía Schotter, momento a momento de la interacción, ¿no? Donde actuamos y hacemos lo que buenamente podemos, ¿ya? Puede ser una estrategia de intervención, eh, forma de enfrentar una situación. Yo recuerdo que les conté en ese momento cuando vimos un poco esto, ¿no? Para ejemplificar una experiencia bastante fuerte que tuve yo cuando era de la coordinadora pro derechos humanos, en contra de los delitos de lesa humanidad y en pro de la creación del Tribunal Internacional de la Haya. Estábamos ahí recogiendo firmas, era cuando estaba Pinochet en Londres, ¿no? Entonces pasa una mujer de unos 65 años y me grita así, pero salpicándome saliva a la cara, ¿no? ¿Qué tantos derechos humanos y qué historia y qué tanto perdón? Dice, a mí me mataron a mi padre y a mi madre cuando yo tenía 5 años. Los mataron en mis narices y nunca nadie me ha pedido perdón. Pero me gritaba de una manera como si yo hubiese sido la asesina, ¿no? Indudablemente me perturbó, eso me alteró. Eh, yo intentaba calmar. Decía, tranquila, tranquila, la que te está hablando es la niña de 5 años, ¿ya? Que está recordando su experiencia. Entonces, mientras me iba calmando, empiezo a hablar y le digo, mire señora, usted me está hablando de cosas que ocurrieron cuando yo todavía no nacía. La Guerra Civil Española eh, empezó en 1936. Ahora le digo, yo le puedo decir una sola cosa, que desde que yo tengo uso de razón, estoy en la misma parada.
Y por último, le digo yo, le pongo las manos así en los hombros, y le digo, lo único que le puedo decir yo, lo único que puedo hacer, le digo en nombre de la especie humana, es pedirle humildemente perdón. Y la señora me dice, ¡ah! Y se fue, ¿no? Cuando se fue, y yo me quedé más conmocionada todavía, porque me di cuenta de lo que había hecho, y lo que había hecho no había sido menor, ¿no? Porque fue como echarle por tierra su discurso. Ya ella no podía decir que nunca nadie le había pedido perdón. Alguien le había pedido perdón. Entonces, su posicionamiento, una parte central de su biografía, se la destruí, se la cambié. Bueno, evidentemente esto fue una invención, o sea, yo hice lo que buenamente pude en una situación que me resultó conmovedora, ¿no? En el sentido de las emociones que se encuentran y que conectas con la otra persona y te conmueve, ¿no? Te mueves con ella. Bueno, indudablemente, les contaba la clase pasada, también una intervención terapéutica, eh, que acabé sentada en el suelo con el chico. Eh, Piensen en eso, quizás, seguramente han hecho muchas cosas, ¿ya? Pero quizás no tengan conciencia o no se acuerden. Piensen e intenten traer el sábado una experiencia de esa naturaleza para que la revisemos, y son experiencias en donde cobra absolutamente sentido todo lo que se dice de el construccionismo social, ¿no? Y del ser humano como este ser de frontera que te construye en la relación con el otro, ¿ya? Esa mujer se construyó frente a mí como una víctima absoluta, eh, desamparada, una niña desprotegida y huérfana, y yo la construí como miembro de la especie humana, y que un miembro de esta especie humana le estaba pidiendo a nombre de todo perdón. Entonces, son experiencias que te cambian. ¿O no? ¿Qué opinan ustedes? En el fluir de la vida, no, es que no hay recetas para todo. Entonces, es muy absurdo pretender manejar todo como en mediación, como técnicas, ¿no? Porque las cosas no son mecánicas. El discurso no sale de uno, al menos, eh, al menos que eh, hagamos uso y abuso del poder, y en lugar de diálogo impongamos un monólogo. Perdón, que se me apagó la estufa, está pintando. Bueno, tiene tantos mecanismos de seguridad que se apaga por miles de razones. Bien, claro, la improvisación eh, es una herramienta, pero la improvisación, ¿de qué depende en el fondo? ¿Qué es lo que guía la improvisación?
A ver, pero... es que ni uno no piensa en que no sabe qué hacer. ¿De dónde sale ese reaccionar? Yo diría que hay como una urgencia. Ojo. Bueno, lo voy a poner abajo. Urgencia que la otra me plantea. Pero esa urgencia, ¿cómo la plantea el otro? ¿Cómo lo planteaba el adolescente de la clase anterior? ¿Cómo me lo planteaba la mujer esta? Una demanda. ¿Urgencia o demanda? ¿De qué? ¿Qué está demandando el otro? Sí, de hacerte cargo de apoyo, de comprensión, de implicación en el fondo, ayuda. ¿Ya? Dejémonos como ayuda, ¿no? De ayuda. Entonces, si te haces eco de eso, pero esa ayuda, ¿cómo viene determinada? ¿Qué es lo que nos orienta a nosotros en la forma de ayudar? Muy bien, Carla, los criterios. ¿Qué otra cosa? Muy relacionada con los criterios también. Yo diría no tanto la experiencia. Sí, en parte. Pero más relacionado con los criterios. Ajá. A la resonancia que puede tener la resonancia de nuestro yo ante el yo del otro. Los valores pueden estar también implicados. Y la experiencia, es que la experiencia en la medida que puede estar ligada a procesos reflexivos te puede ayudar, ¿eh? Pero si no, si está vinculada, por ejemplo, a cuestiones lógicas, racionalistas, teóricas, no te va a ayudar mucho porque la respuesta ante estas situaciones está guiada por la esencia emocional humana. Y ahí es donde se nota que la emoción es como muy central en la vida, ¿no? Y lo que decía Damancio, no somos seres racionales, más bien somos seres racionalizadores.
O sea, yo no pensé, ah, yo a esta señora le voy a cambiar su biografía porque no puede ser que vaya de víctima por la vida con 60 años, esté todavía enganchada a los 5 años. No lo pensé en absoluto. O sea, en absoluto. O sea, eh, para mí fue más un acto defensivo, no el decir, es la niña de 5 años la que te está hablando. Ya, un poco para no enojarme con ella, porque de verdad, eh, esa mujer tenía tanta rabia, tenía tanto dolor encima que me lo tiró todo encima a mí, ¿ya? Entonces yo tenía que alejarme un poco de eso. Entonces ahí pues, me salió esto, no es la niña la que te está hablando. Claro, a eso le sumas de que no es tu cultura, por mucho que la conozca, después yo ate cabo rápidamente, ¿no? Esta mujer 5 años, pues, señora, yo no había nacido todavía, ¿no? Eh, me, la urgencia, la demanda emocional de ella me hizo incluso disculparme, ¿no? Excusarme, si yo no había nacido, yo no tengo nada que ver con eso. Yo siempre estaba en este bando, ¿ya? Eh, y sin duda son eh, exacto lo que dice Carla, la señora judía que perdonó a un nazi, o el nazi eh, que confortaba a la hija de un hombre de la SS que estaba tan deprimida que se sentía hija de un monstruo y monstruo a ella, ¿no? Al enterarse de todo lo que había hecho su padre. Entonces, claro, esos son encuentros que pueden, eh, son los que resultan más terapéuticos, porque hay realmente un encuentro de una humanidad con otra. Esa historia de los nazis, de verdad, yo me lloré todo el documental porque era fuertísimo. O sea, tú veías al hombre y de repente le enfocaban el brazo que tenía el número tatuado, la numeración que le ponían en los campos de concentración, la tenía ahí en la piel, ¿no? Cuando se movía llevaba una camisa un poco larga para taparse, pero si hacía algún gesto se le alcanzaba a ver. O sea que las emociones no son algo a tenerlo tan eh, como tan secundario, no tan subvalorado. Bueno, veo que ha llegado más gente. Habemos 8, 7. Carla, Lorena, María Elena, Melissa y Patricia, digo. Bueno, vamos a hacer un poco de trabajo de grupo como el otro día con los dos objetivos que nos faltan. ¿Están presentes las personas que trabajaron juntas el otro día? Ya, entonces, a ver, por ejemplo, Leila, ¿con quién trabaja? Leila con María Elena. Vale. Carla, Carla con, Carla con Patricia. Y quedará Lorena con Melissa. Y Eli nos queda solita de momento.
entonces quedará Eli con Patricio. Vale, Eli entonces con Patricio. Bueno, les voy a poner los objetivos que tenemos que trabajar hoy día para ver en qué medida se cumplieron. Son los 3 y los 4, el 3 y el 4. Esto los copian, entonces yo dejo después qué es lo que hay que trabajar en relación a cada objetivo. ¿Ya lo copiaron? ¿Puedo cambiar la diapositiva? Muy bien, la cambio entonces para que vean lo que tenemos que trabajar. Ah, pero tenemos que ver el tiempo. Son las 20:24, media hora, 45 minutos. ¿Cuánto tenemos? ¿Cuánto necesitarán? Ya, entonces quedamos hasta las 21:15. Ahora pongo la otra diapositiva.
Bueno, yo creo que algo personal lo que facilita es la empatía, pues. Facilita para poder involucrarse, Pero y la lo que, empatía, ¿qué es la empatía? La empatía es un atributo interno. claro, pues, pero dice que factores personales. Yo creo que ese factor personal puede ayudar a facilitar. Tú estás dando la explicación desde un constructo interno, ¿ya? Sí, sí, Como si dijera siendo inteligente. pero yo sí me reconozco que logro una conexión de empatía con, Una conexión con con, otra persona. sí. Y Ya. lo que dificulta a mí es el temor o la inseguridad de no manejar adecuadamente la gestión del conflicto. A ver, ¿tú estás en el 3 o en el 4? En el 2, cuando dice sectores, señales factores personales que ayudaron o dificultaron su logro. En relación al objetivo 3. A ver, yo puse 2 objetivos y respondí 4 preguntas en relación a cada uno de los objetivos. Ya. Ya. Y en relación al primer objetivo, que era ser consciente de los efectos del poder. Sí, tú decías que que lo tenías más en la teoría que en la práctica, ¿no? Sí. Y lo que, bueno, los factores que dificultan, es como, bueno, que a mí me cuesta no he realizado los ejercicios prácticos en la hora de clase, ¿ya? Ya. Porque justo en los horarios, ahora estoy trabajando en los horarios de clase, los sábados y las tardes, Ya. entonces creo que no he sido responsable en eso. Eso es lo que a mí me dificultó en lo personal. Ahora la 4 dice señala los elementos que añadiría al programa para facilitar el logro de los objetivos. A mí me encantaría que, sobre todo en este módulo, poder hacer ejercicios, simularlos presencialmente, como un juego de roles, que estén las partes, simularlo, hacer uno de mediador, hacerlo como en realidad presencialmente. ¿Ya? Eso yo creo que sería como el ideal. Quizás no en todos los módulos, pero sí en el de técnicas de mediación, sería interesante poder simularlo, ya poder hacer el juego de roles, en el cual uno esté en la mesa con las partes y simule ser el mediador. Y los demás compañeros podamos observar y aportar. Bueno, creo que así ese aprendizaje sería interesante. El objetivo 2, escucha, comprende, siente la posición del hablante centrándose en él. ¿En qué medida ha alcanzado usted este objetivo? He ido mejorando porque me ha costado desligarme del hecho de interpretar, ¿ya? Pero sí, eso me ha hecho de que tener un poco más ojo en no cometer ese error, pues en evitar el interpretar, que yo lo hacía bastante. Ya. 2, señale los factores personales que ayudaron o dificultaron su logro. Bueno, pues lo mismo, que yo en una conversación con las personas que me relaciono, quizás en la amistad, en el trabajo, siempre acostumbro a interpretar a mi manera lo que quieren decir, ¿ya? Y no me dedico a simplemente escuchar, porque quizás siempre o me ha tocado relacionarme con personas que son como que hacen un rodeo para explicar lo que dicen. Entonces no son un poco claras y me ha tocado tener que interpretar a ver qué fue lo que me quiso decir. Y creo que eso me hace que se me dificulte. Ajá. ¿Ya? Esa observación. Sí. Y bueno, señalar los factores que ayudaron o facilitaron su logro. Lo mismo del primer objetivo, pues considero que la metodología de las clases, realizar los ejercicios prácticos en la hora de clase, es bastante significativo en el logro del aprendizaje, ¿ya? Sin embargo, a mí en lo personal se me ha dificultado eso, ¿ya? Y el 4, ¿qué añadiría al programa? Bueno, lo mismo que el objetivo anterior, poder realizar los ejercicios de manera presencial, simular
la mediación con las partes y simular todo el proceso en realidad. Vale. Muy bien. Ya, profesora. Eh, Lorena ahí justo me estaba hablando cuando me escribió, pero no la pude sí. ver antes, pero a lo mejor lo puede decir de manera individual, no lo sé. Sí, bueno, siempre está el factor tiempo, ¿no? Y los temas personales que están afectando. Sí. La Lorena dice que se le cae la señal. Ya. Está un tanto inestable, sobre todo con el mal tiempo. Vale, Lorena. Bueno, ¿quién quiere continuar ahora? ¿Me escuchan? Sí, ¿Aló? sí. Patricia. Patricia, vale. Trabajé con Carla, profesora. Ajá. Ya, a ver. Primero que todo nos pareció súper interesante el hacer este tipo de ejercicio, de ir reflexionando respecto de los propios objetivos, porque a veces las cosas se hacen y no se sabe por qué se hacen. Uh-huh. Entonces, el ir pensando sobre los objetivos es interesante, sobre todo que con Carla conversábamos que tenemos cuestiones de base distintas, entonces fuimos viviendo esta experiencia con otros ojos. Y el juntarnos a pensar o a reflexionar fue muy, muy interesante. Entonces, respecto del primer objetivo, a ver, déjeme ver aquí un segundito. El objetivo de ser consciente de los efectos del poder y de las estrategias que se utilizan, conversábamos que creíamos a lo mejor que en gran medida éramos más conscientes. ¿Ya? Más conscientes de los efectos del poder, porque en efecto antes ejercíamos la labor casi de manera muy mecánica y hoy día que no ejercían poder. Sí, pero a lo mejor no éramos conscientes de que ese poder no estaba necesariamente enfocado en el bienestar del otro. Ya. Entonces, esta fuerza que nosotros vamos ejerciendo, hoy día tenemos la intención de que sí esté enfocada en el bienestar del otro y del personal. Entonces, esto nos ha permitido desarrollar, este magíster nos ha permitido ir como desarrollándonos más, ¿cierto? Y que esta fuerza también que ejercemos también sea productiva en el sentido de poder ir creando soluciones con los otros en conjunto, ¿cierto? En la implicancia que uno va teniendo con las demás personas. Ajá. Y al menos sí somos más conscientes de ello, mucho más conscientes de ello. La idea, ¿cierto?, es de ir reconociendo también cuáles son las emociones que nosotros tenemos al momento de entablar un proceso de mediación. No solo de la emoción, sino de cómo nos resuenan las cosas de las personas. Y si nos resuenan positiva o negativamente, cómo eso va a afectar el proceso. ¿Cierto? Entonces, esto... e ir utilizando estas estrategias, todas las estrategias que nosotros fuimos aprendiendo en clase, ¿cierto? El parafraseo, la resignificación, las preguntas, ir utilizándolas en conjunto con este estilo, con esta nueva metodología, este nuevo paradigma que vamos a utilizar para enfrentar los procesos, porque, como decíamos antes, quizás en un diplomado uno puede ver las estrategias, las técnicas, uno las ve, pero cuando no tienes una filosofía de base, no necesariamente estas estrategias van a ser bien utilizadas. Exacto. ¿Cierto? Entonces, la idea para nosotros es que hemos alcanzado ser más conscientes y que esta intencionalidad, que el criterio de base que nosotros vamos a utilizar va en conjunto con estas técnicas. Y obviamente esto es el inicio, no podemos decir que... ¿Qué? ¿Perdón? ¿El criterio te permite las técnicas o las técnicas? No, esta cosa en conjunto. Ya. Tener un criterio, ¿cierto? Que en conjunto con las técnicas nos permita favorecer el encuentro con el otro y la verdadera gestión del conflicto. Ya. O al menos tenemos la intención, ¿cierto? Del ser más consciente, porque esto también es un proceso. Yo creo que es como una bolita de nieve, ¿cierto? Exacto. Con el magíster esto se echa a correr.
y estamos en ese proceso. Eso, en el fondo es que sí creemos que se han logrado ese objetivo. Ahora, ¿qué favoreció el logro a nivel personal? Conversábamos con Carla que más allá de las dificultades que cada una, y yo creo que todos los participantes tuvimos para desarrollar este magíster, los conocimientos o las conversaciones, las reflexiones que se fueron dando en clases, nos aumentaban quizás la motivación o el interés hacia conocer. Es como, hablábamos un poco como esto de salir de la zona de confort, de tener una apertura hacia la experiencia, una apertura hacia el aprendizaje, una apertura al cambio. Entonces, y esto se fue dando paulatinamente, entonces yo creo que conversamos que es como una disposición. Lo que más facilitó el logro de ese objetivo es la disposición a. Sí, porque si tienes el paraguas cerrado. Claro, claro. Pero lo curioso es que lo que dificultó también el aprendizaje, en un momento conversábamos con Carla, es este deseo de no salir de la zona de confort, de tener certeza. Es que claro. Porque en el mundo que nosotros, que hoy día sabemos que existe y que obviamente tenemos que tratar de inclinarnos hacia allá, que es el mundo de la incertidumbre, no es cómodo. No, entonces, pero es que vivimos ahí. Claro, lógico, no sé, eso uno lo sabe, pero de ella querer vivir ahí, o porque el otro mundo es cómodo, el mundo de la certeza es súper cómodo, sobre todo para personas controladoras. Yo me declaro una persona que me controladora, entonces a mí me gusta saber qué es lo que va a pasar, saber tener respuestas, pero obviamente entiendo que eso no es cierto, que eso es una forma de tratar de pararse ante la incertidumbre. Pero querer también salir de esa zona de confort es algo positivo, ¿cierto? Es la disposición que hablamos, pero lo que dificultó sí fue que en algún momento daban ganas hasta como de desertar, porque el mundo de la incertidumbre no es algo cómodo. Entonces, conversábamos también respecto del por qué éramos así, ¿ya? ¿Por qué esto ocurría? Y justo con Carla nacimos en el mismo año y conversábamos el año 80, somos del 80 las dos, y conversábamos que en el fondo uno vivió o vivimos las dos esto de tener que cantar la canción nacional completa, ¿cierto? Que uno no podía ser curioso, que las cosas estaban dadas, había un orden, ¿cierto? Y teníamos que seguir ese orden. Las generaciones más actuales son cuestionadoras, son más reflexivas. Entonces, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por reflexionar, tenemos que hacer un esfuerzo por cuestionar. Sí, es lamentable, pero es. Entonces, yo no es la primera vez que lo converso con gente de mi generación, y justo me tocó ahora que con Carla nos pasaba exactamente lo mismo, viviendo, insisto, en partes de Chile muy opuestas. Entonces, pero somos parte de una generación. Entonces, claro que esta metodología, este paradigma nos invita a ser cuestionadores, porque uno tiene que hacer ese esfuerzo. Pero eso quizás ha dificultado un poco el logro de los objetivos, pero aún está la disposición y las ganas para poder alcanzarlo, ¿ya? Entonces, ahora respecto del programa, los factores que dificultaron el logro de los objetivos, por una parte, volvemos con el tema del tiempo, de los plazos, a lo mejor para contestar algunos foros, quizás el hecho de que sea muy intensivo, también podría ser más enriquecedor si fuese menos intensivo. Sí, yo veo una diferencia ahí en cuanto a las exigencias. Sí. Porque la otra edición del Magíster tuvo clase una vez a la semana. Claro. Pero duró mucho más. Sí, sin duda, yo creo que es más cómodo, ¿eh? Porque uno tiene más tiempo quizás para hacer más reflexiones, porque los aprendizajes se van dando también de una forma un poco presionadas. Sí. ¿Cierto?
Entonces yo creo que eso podría ser mejor al no ser tan intensivo. Aunque también conversamos con Carla que lo elegimos así, o sea, esto se dio, uno lo eligió. Pero si es por mejorar, esa puede ser una dificultad, ¿cierto? Sí, a mí yo tenía bastante curiosidad en las repercusiones que iba a tener este calendario, ¿no? Claro. En el aprendizaje, porque claro, uno ya cuando hace un posgrado lo está haciendo ya en otra parada vital, ¿no? Sí. Con hijos, con trabajo, entonces Claro. Es distinto. Sí, y hay otra cosa del programa que conversamos con Carla que tiene que ver con el módulo 7. Nos pareció, quizás es muy bruto lo que voy a decir, pero como con poco aporte en algunos contenidos. Ya. Por ejemplo, esto de revisar los incentivos o de cómo eran las metas en el sistema licitado. Eso, las personas que estaban licitados, es información que está en las páginas que las tenemos, también en las capacitaciones que nos vienen a realizar de Santiago. Entonces, claro, lo entiendo para una persona que no esté en el sistema licitado. Exacto. Sí, y eso está bien. Eso lo conversamos, fue parte de lo que conversamos con... Bueno, fue un respiro que tuvieron los que... Los que estamos licitados. Claro. Sí, de hecho yo lo entendí diferente porque yo lo entendí como parte del todo. Uh-huh. Del todo del magíster, entonces habían cosas que eran más prácticas. De hecho, a mí en lo personal me gustó la metodología, la forma de la profesora de exponer las clases. Era como dinámico, me mantenía despierta porque hay veces de verdad que uno está muy cansado. Y eso estaba súper bueno. Pero el tema es que a veces esa información estaba de más, daba la sensación que estaba de más. Entonces, eso fue una de las cosas que pensamos que a lo mejor podría mejorarse ese módulo con otro tipo de información que pudiera, a lo mejor uno pudiera leer esa como papers o cosas que se quedaran en el foro, por ejemplo. Ya. Ya, más que darlo como clase. Uh-huh. Eso. Y los logros, lo que facilitó del programa, a Leila en particular, por primera vez le tocó realizar análisis de película. A Leila, me da con cambiarle el nombre a Carla, es Carla. A Carla le pareció muy interesante y les facilitó mucho la comprensión del análisis de películas y de video. Entonces, eso, de hecho, yo lo encuentro una muy buena metodología también. Sí, es muy curioso eso, porque se dice que las actuales generaciones son generaciones de imagen. Claro. Yo me llevé una gran desilusión la primera vez que utilicé videos y trozos de películas, ¿no? La gente no se enteraba de nada. Dice, pero claro, lo que pasa es que tienes que tener también un dominio del lenguaje porque hay una historia que te están contando ahí. Claro. Entonces, una cosa, no sé, leerla y ver la película, pues hay algunas cosas que pueden ayudar, pero significa poner en juego los mismos mecanismos comprensivos. Sí, muy interesante. De hecho, hubo películas que eran muy atingentes a las clases que estábamos viendo. Me recuerdo muy bien que nos hicieron ver Cuestión de Principio en la clase de negociación. Buenísima. Esa película no se me va a olvidar. Sí, es muy buena. Porque además estábamos justamente pasando todo lo que tiene que ver con negociación, entonces los contenidos sí se recuerdan. Uh-huh. Ya, o Boyhood también, a pesar de que es una película que a mí la encuentro larga, muy larga, pero de verdad que también era necesario poder hacer el análisis de esa película en función de los contenidos que estábamos viendo. Entonces, Claro. sí, una muy buena metodología, yo creo que fue muy bien utilizado, al igual que la bibliografía, porque hay cosas que uno sabe, pero que debe recordar, porque por lo menos yo no soy memoriona, Carla tampoco. Entonces, a veces hay información que uno puede ir a visitar
para recordar. Y una Claro. vez que se vuelve a hacer una segunda lectura, una tercera lectura, tiene una visión diferente también de los mismos contenidos. Buena bibliografía. Esos fueron los factores del programa que facilitaron los logros. Ujú. ¿Para qué añadiríamos? Conversábamos que esto de la retroalimentación se hace muy importante, porque uno va viendo en lo personal qué es lo que está cambiando. Ah, Si estamos bien encaminados o no, porque podríamos perfectamente estar perdidos. Y si no se nos retroalimenta, no vamos a saber que estamos perdidos. Y vamos a creer que estamos bien. De hecho, con Carla también conversábamos esto de si me estoy equivocando, no tener miedo a preguntar. no, claro. Y de que el profesor te diga, oye, camina para otro lado, porque que esto no está bien para dónde vas. Y eso no se dio en todos los en todos los módulos. Ya, La retroalimentación la obtuvimos de los foros con dos profesores, uno fue usted y la otra es Lelia. ya. Y en los otros no se obtuvo retroalimentación. Creo que en el de negociación obtuvimos retroalimentación del trabajo. Ajá. Ya, pero yo creo que en los foros es importante porque esto, como es cotidiano, es algo como que 2 veces a la semana, uno puede ir sabiendo rápidamente qué es lo que tiene que hacer. Claro, además, los contenidos, ¿no? Por ejemplo, comunicación, tienes que trabajarlo de manera práctica. Claro. Entonces, tiene que haber muchos foros. Las técnicas, tiene que haber muchos foros. Claro, y eso de la retroalimentación es muy importante, sobre todo en esos módulos. Pero en esos módulos sí se dio, po. Ujú. En esos módulos sí tuvimos harta retroalimentación. Lo que sí, esto también es como una oportunidad de mejora. Por ejemplo, yo he visto con en los foros suyos, profesora, responde más abajo de los comentarios que uno realiza, que yo he realizado y los compañeros. Entonces no se sabe de quién es ese retro. Sí, es que ahí hay un tema de cómo tú tienes configurado el foro. Ah, ya. Ya. Si tú Eso a lo mejor es como una oportunidad de mejora porque a algunos compañeros sí les sale o por último ponerle el nombre. Porque ya, algunas veces usted lo pone, por ejemplo, no sé, Carla, tal cosa. Y entonces uno sabe que esa retro es de ella. O mía, no sé. sí, tengo que preguntar exactamente la configuración, o yo uso siempre la misma, ¿no? Ya. Pero una vez alguien le pasaba esto, entonces lo consulté y me explicaron en su momento que era de la configuración del foro, ver respuestas anidadas, no sé cómo, por ahí hay unas alternativas que igual las han tocado, entonces por eso sale así. Bueno, claro, puede ser una cosa así. Porque yo veo algunos que salen y otros que no, pues. Entonces como raro. Sí. Y ahí no sé cuál es mi retro. Yo de hecho en el último foro no sé cuál es mi retroalimentación. Pero sé que está. Sé que está ahí. ¿Ya? La otra cosa que encontramos positiva como para añadir a los próximos programas, a lo mejor que se van a venir como magíster, es que o sea, que es necesario salir de la zona de confort porque generalmente hacemos los trabajos con las mismas personas, ¿cierto? Uh-huh. Y eso es cómodo, pero también es importante a lo mejor, como en este tipo de actividades, como la de hoy día, la de esta semana que hemos estado teniendo, en poder llamar a otra persona y hacer trabajos prácticos con otros compañeros. Porque uno va conociendo cómo están pensando o cómo están estructurando la información otras personas. Sí. Y eso es parte del aprendizaje. Sí, claro. Exacto. En cambio, si estamos siempre con la misma persona, a mí me fue súper cómodo trabajar con Patricio, porque en el fondo llevamos años haciendo trabajos juntos, del 2006 que trabajamos juntos, entonces es súper cómodo. Pero fue súper enriquecedor trabajar con Carla. Entonces, porque en el fondo estamos las dos a lo mejor teniendo procesos y que esos procesos son más enriquecedores cuando uno los comenta, los comparte, claro. Es que eso, este tipo de actividades es
importantísima porque, claro, si estamos partiendo de un enfoque del construccionismo social, es fundamental lo que tú señalas, ¿no? El intercambiar, cambiar compañeros de trabajo, pero Claro. otras lecturas Sí, y sí, otras síntesis, ¿no? sí, yo lo encuentro, o sea, muy, muy positivo, principalmente en este tipo de actividades. Ujú. Quizás podría ser menos provechoso si son trabajos, por ejemplo, de análisis de película y todo, porque Claro. es más difícil, ¿cierto? Y probablemente se termine haciendo uno una parte o uno haga una película y el otro haga la otra, no sé. Es muy probable que eso ocurra, pero en este tipo de actividades funciona. No, funciona y además es fundamental, encuentro yo. Claro. Sí, sí. Estupendo, Patricia. Una última cosa, profe, Sí. al añadir, por ejemplo, hay poner más esquemas. ¿Ya? Más esquemas en otras asignaturas a lo mejor. El sistema de esquema funciona igual bastante bien. Con Carla me mencionaba que ella ocupaba mucho sus esquemas, los Ujú. suyos, los de su clase, porque con eso le permitió estructurar bastante la información, pero eso no está en otros módulos. Sí, es que yo creo que la ventaja, ¿no?, de un power es justamente eso, eh, Mm, como el ilustrar las relaciones que se dan entre distintos niveles del conocimiento, claro, más sí. más que ayuda a memoria para el profesor, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, eso es como para... Es una metodología súper positiva porque en el fondo como que estructura. Sí, Y claro, después y uno va ayuda, recordando, no sé, para los que exacto, somos visuales es súper, súper importante. Yo recuerdo dónde están las palabras y después me armo todo un contenido. muy Eso, bien, perfecto. Nos ok. quedan, gracias Patricia, nos queda entonces Leila y María Elena, ¿no? Sí, profesora. Ya, en esta oportunidad voy a hablar yo. ¿Me escucha? Sí, sí, perfecto. Ya. Bueno, la verdad es que la compañera anterior y las que estuvieron antes como que llenaron gran parte, es muy parecido a lo que tenemos con Leila, a lo que Ya. acordamos. Son muy similares respecto al primer objetivo de ser consciente de los efectos del poder y de las estrategias que se utilizan cuando se ejerce. Efectivamente, hoy en día estamos mucho más conscientes, ¿cierto?, del poder que es ejercido, ya que anteriormente, cuando ejercíamos poder en una mediación, era más que nada como para manejar en el fondo que el proceso no se nos saliera de las manos. Hoy en día ese poder ya lo utilizamos de otra manera, ¿cierto? Lo hemos ido practicando de una manera más cotidiana, incluso en una conversación familiar y obviamente en los procesos, ¿cierto?, que llevamos a cabo en la mediación. Este poder también, ¿cierto?, lo podemos utilizar para hacer cambiar la posición del otro y muchas veces para reafirmar nuestra propia posición. Todos hemos logrado a partir de este objetivo y consideramos que lo hemos ido logrando. Respecto al segundo objetivo de escuchar, comprender, sentir cierto la posición del hablante, centrándose en él, sí, también creemos que hemos logrado en gran parte el objetivo, colocarnos en la posición del otro y obviamente lo difícil, ¿cierto?, lo que más cuesta, dejando nuestros prejuicios personales de lado y enfocándonos en la posición, valga la redundancia, de las otras personas, ¿ya? Ahora, respecto de las preguntas en sí, ¿en qué medida hemos alcanzado los objetivos? Con Leila creemos que hemos alcanzado el objetivo, pero obviamente necesitamos más práctica, pero la base, la herramienta, consideramos que las tenemos en nuestras manos. Ahora depende de nosotros no olvidarlas y empezar a practicarlas, obviamente, seguirlas practicando. Respecto a señalar los factores personales que ayudaron o dificultaron el logro, consideramos nosotros que en nuestro caso nos ayudó el compromiso y la responsabilidad implicada durante cada módulo del magíster, porque la verdad es que con Leila pocas veces faltamos a los módulos, tratamos en realidad, se nos complicaba un poco el tema de los foros, lo reconocimos en realidad, como que no estábamos muy pendientes, pero ya poco a poco nos fuimos poniendo un poco, colocando un poco más, a lo mejor más atenta a los foros.
Ya, en cuanto a los factores, en cuanto al factor que nos dificultó, obviamente como a muchos de los compañeros, el tema tiempo, ya que Leila, por su parte, su trabajo le queda muy lejos de Concepción, a veces le toca viajar me parece a Yumbel, tiene que moverse por Laja, en el caso mío yo soy de Lota, me muevo a Talcahuano, a Concepción, a Coronel, llegamos a veces justo en el tiempo. El tiempo es lo que más nos agobió durante el magíster, ¿ya? Pero a pesar de eso, igual estábamos ahí poniendo el empeño. Respecto a los factores del programa que ayudaron, profesora, obviamente hay que destacar la calidad de los profesores, igual que la pregunta, ¿cierto?, que la vez anterior, ya nosotros lo mencionamos, la forma en que se impartieron los ramos, de una forma clara, sencilla, los profesores totalmente accesibles para hacer consultas o para corregirnos en caso que nos equivocáramos. También nos encantó mucho el sistema e-learning, ¿ya? Nos sirvió mucho porque si no hubiese sido imposible llevar a cabo este proceso. Y tal como dijimos la vez pasada, como mi compañera Leila lo mencionó, que la plataforma totalmente amigable, estaban todos los contenidos de las clases, y algo no nos quedaba claro, obviamente escuchábamos la grabación nuevamente, y eso fue súper importante. En cuanto a los elementos que añadiría al programa, la verdad es que lo que dijo la compañera anterior, estoy completamente de acuerdo con todo prácticamente, y también me parece, no sé quién fue la primera compañera que habló, pero es lo mismo, profesora, agregaríamos mucho más roleplay entre los participantes, mucho roleplay. Eso fue lo que concluimos con mi compañera Leila. Muy bien. Muchas gracias. Ok, profesora. ¿Quién nos queda? Eli y Patricio, ¿no? ¿Me escucha, profesora? Sí, sí. ¿Me escucha bien o con música de fondo? Ya, ok. Empiezo. Con respecto al al objetivo de ser conscientes de los efectos del poder y de las estrategias, ¿en qué medida hemos alcanzado este objetivo? Con Patricio, lo que reflexionamos es que en este sentido podemos discriminar respecto a los usos que se le puede dar a ese poder, ¿ya? Podríamos hablar de un uso ético, cuando, por ejemplo, lo hacemos o lo utilizamos para cuidar a una de las partes y a nosotros mismos en situaciones de violencia y agresividad. Y podríamos hablar, entre comillas, de un uso poco ético cuando lo usamos para presionar para llegar a un acuerdo. Ajá. Ya, y en el otro, escucha y comprende, siente la posición del hablante. Con respecto a esto, si bien todavía dictamos mucho de tener desarrollado el talento de la escucha activa, hoy somos conscientes de la diferencia entre esta y la interpretación. Uh-huh. Que hoy somos capaces de monitorear nuestros propios procesos, es decir, cuando estamos escuchando activamente y cuando ya estamos repitiendo lo mecánico de interpretar. Claro. Ya. Muy bien. Y ya, con respecto a la pregunta 2, señale factores personales que ayudaron o dificultaron su logro. Con respecto a estos factores que a la vez ayudó y dificultó con respecto a los efectos del poder, está el que somos conscientes de decir o hacer algo dentro del contexto de mediación es legitimado, pero a lo mejor decir el mismo enunciado en un contexto privado, situación personal, de pareja o familia, no tenemos el mismo poder. Ahí nos damos cuenta de los efectos del poder. Buen análisis. Ya, y con respecto al otro objetivo de escuchar y comprender la posición del hablante, centrándose en él, aquí dijimos que
los factores que ayudaron, por ejemplo, en el caso de Patricio, la profesión de base, él es psicólogo, que lo ayudó a comprender un poco mejor cuál es el quehacer del mediador. En mi caso, el factor personal es que siempre he tratado de hacer el ejercicio de ponerme en el lugar de la otra persona, para entender desde dónde habla. Exacto. También está personal la vocación, la retroalimentación de las personas cuando vuelven a buscar al mismo mediador, o cuando le hacen sentir a uno que el agradecimiento, porque no sé, a veces le llevan bebidas o dulces, eso es un poco retroalimentación y reconforta. Ya. Ya. ¿Y qué otro factor personal? La necesidad de conocer como la curiosidad o el saber que algo nos faltaba. Eso también es un factor que ayuda a comprender un poco la posición de la otra persona, y los que dificultan, pues, la inseguridad personal. En mi caso, por lo menos, es así. Ya. Ya. Bueno, pero es que en el mundo de incertidumbre es normal que seamos inseguros, ¿no? Sí. Estamos siempre saltando al vacío. No tenemos certezas. Claro, es que sí, lo que pasa es que para personas que son, en mi caso personal, yo soy muy ordenada, a veces me descoloca. Ya. Bueno, soy como cuadrada. Tendrás que aprender a vivir así más como el agua, ¿no? Adaptándote a los más continentes. Claro. En la borrosidad. Exacto. Ya. Estupendísimo. Ya, y señales factores. Sí. Señales los factores del programa que ayudaron o dificultaron el proceso. Nosotros dijimos que, o sea, pensamos que lo que ayudó al proceso es la participación activa en clase, la retroalimentación a través de los foros, igual que las compañeras, por lo menos con usted y con otra profesora, que uno respondía y usted también hace el aporte o las clarificaciones, entonces eso ayuda. Y leer también las opiniones de las otras compañeras. Eso es muy importante, encuentro yo. Sí. Y que dificultaron a lo mejor, creemos que también faltó un poco de presencia física, a lo mejor igual faltó un poco de clases presenciales, ¿puede ser? Es que estamos acostumbrados a lo presencial, ¿no? Entonces, sí. Aquí, por ejemplo, este grupo acostumbra a tener el video desconectado. Los otros grupos siempre lo tienen y más que hablar por el chat, hablan. Entonces, más como... Ya. Entonces son como estilos que toman los grupos. 4. Señale los elementos que añadiría el programa para facilitar el logro de los objetivos. Colocamos cierto número de talleres presenciales. Sí, es que eso... Y eso, hasta ahí. Sí, pensamos un poco en hacer algo presencial, pero eso siempre está dependiendo de la dispersión de los participantes, ¿no? Porque, por ejemplo, hay un grupo nuevo que es mucha gente de Rancagua. Entonces Rancagua está cerca de Santiago y es fácil moverse, en una hora te plantas allá. Pero claro, es distinto si tenemos gente de Arica y de Magallanes, como también, aparte del grupito de Rancagua, están estos de grupos. Entonces... Nosotros somos de Antofagasta, pero profesora, están en oferta los pasajes de avión. Buena. Muy bien, muchas gracias. Bien, para hacer una síntesis cortísima, aquí salió el tema del poder y salió el tema del poder a todo nivel, ¿no? Porque vieron la gente de la generación de los 80, ¿ya?
que decían cómo esta cosa de macrosistema estaba afectando el sistema educativo que ellos tuvieron, tanto a través de las instituciones, ministerios, los municipios, la escuela misma, ¿no? Las mismas relaciones en la familia y la comunidad, y que eso hace que las relaciones interpersonales también sean distintas. Pero al mismo tiempo esas relaciones interpersonales pueden revertir ese poder que se está ejerciendo. Yo recuerdo cuando salió la campaña del plebiscito, me llegó a mí una propaganda muy interesante que decía, ordena tus ideas, no, organiza tu bronca, ordena tus ideas y júntate con los amigos. ¿Ya? Partía de lo personal a constituir un grupo que ofreciera una resistencia al este exceso de poder que se estaba ejerciendo sobre la ciudadanía, ¿no? Estaba esta corriente de lo micro a lo macro. Pero si ustedes recuerdan, eso se ve, por ejemplo, lo vimos como ejemplo en el tema de las leyes de religión, ¿no? O sea, había una ley que tenía de 1977, ¿ya? Que prácticamente defendía un poco una sociedad laica, ¿no? Entonces el 83 se cambia y considera que la persona tiene una dimensión espiritual que informa su existencia, ¿ya? Entonces se publica una ley respecto de la cual se norma la educación religiosa. Que en 1955, junto con la separación de la Iglesia y el Estado, había sido derivada y asumida por las distintas iglesias, no metida en la educación formal, ¿ya? Pero en el 83 surge esta normativa de que tiene que haber educación religiosa en los colegios, con tiempo de dedicación, etc. ¿Ya? Esto, claro, ahí tiene que ver con la socialización, ¿no? Como el poder del Estado vinculado con el poder de las iglesias se impone en la ciudadanía y te construye como ciudadano en las escuelas, por ejemplo. Bien, quiero volver a una cosa para la tarea, ¿no? Cuando vimos el poder, vimos las acciones estratégicas que emprendían los mediadores de un estudio que realicé yo para llegar a los acuerdos. Entonces ellos tenían ciertas acciones que tenían como fin evitar entrar en el conflicto, otras estrategias como para incidir en la relación y otras para evitar la confrontación intensa. Entonces, evitar entrar en el conflicto los posicionaban como padre y madre. Siempre decían a futuro. ¿Qué tienen que hacer a futuro? El pasado es destructivo, ¿ya? Llamaban al control racional de las emociones. Siempre los temas relacionales, es un tema que también lo podemos tratar, pero más adelante, ¿no? Cambiaban el tema de conversación de una manera espantosa y pusieron como norma hablar solo de sí mismo, para no entrar en el conflicto. Después incidían en la relación, resumiendo, pero muy interesadamente, tan interesadamente que la cosa rayaba en una sugestión, ¿no? Y animando a la gente, creando una especie de profecía autocumplida. No, si ustedes han progresado mucho, y se estaban ahí dando de bofetadas, ¿no? Y después,
para evitar la confrontación intensa, convocaban a sesiones individuales, amenazaban, ¿no? Les daban el ultimátum y los emplazaban y patologizando a las personas. Bueno, estos mediadores se inventaban estas cosas, pero el tema es que todos nos inventamos, ¿ya? Entonces, para la próxima clase vamos a buscar cada uno una experiencia que aportara a la clase, que han sido una invención, ya sea en el trabajo o en la vida cotidiana, una anécdota, ¿ya? Que indique algo que hicimos, que nos sacamos de la manga, como se dice, que nos inventamos, y que después tomamos conciencia de lo que habíamos hecho. Recordando a lo que Damasio decía, que más que seres racionales, somos seres racionalizadores. O sea, tomamos las decisiones, actuamos por lo que nos exige la situación, pero desde estos criterios, desde esta cosa emocional. Y después nos damos explicaciones de lo que hemos hecho. Entonces, podría ser una anécdota, una estrategia de intervención, una forma de enfrentar una situación. Tenemos ya los... y claro, es distinto verlo para atrás porque lo estamos viendo ya con una mente racionalizadora y se puede ver las virtudes y las no virtudes de esa reacción, ¿no? Y un poco para aportarlo y compartirlo con el resto. Esto para el sábado, donde vamos a terminar de redondear algunos temas sobre esto de la borrosidad, la inventiva, el poder, ¿ya? Y todos estos temas que han salido aquí un poco sobre la mesa, ¿no? ¿Les parece? ¿Queda claro o no queda claro?